Jonás, capítulo 1. Fíjate que cuando empezamos, no sé si lo has notado, pero estamos yendo por los profetas menores. Y cuando el pastor me dijo, después de Jeremías, vamos a estar predicando a través de los profetas menores. Y luego me dijo, empieza y luego sigue y así. Yo hice los cálculos y dije, no me va a tocar Jonás. Y luego, a Alejandro le dieron el libro anterior y me tocó Jonás. Y dije, qué padre. ¿Por qué? Porque Jonás es un libro que me gusta mucho y que es una historia muy peculiar y que casi siempre la aprendemos de una forma pues no muy buena para lo que la Biblia nos va a decir. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, tan solo, ¿quién de ustedes está familiarizado con la historia de Jonás? Levanten la mano. La mayoría. ¿Quién está familiarizado con la historia del profeta Miqueas, por ejemplo? ¿Verdad? Y Jonás es un profeta que conocemos mucho porque nos lo enseñan desde chiquitos, ¿verdad que sí? Y es Jonás y la ballena, exactamente, ¿no? Jonás y la ballena. Y entonces, eso es bueno por un lado y malo por otro lado. ¿Por qué? Porque muchas veces aprendemos estas historias y las aprendemos como historias de niños, ¿no? Y entonces aprendemos que a Jonás se lo comió la ballena. Yo me acuerdo, mi papá todas las noches me leía la Biblia. Y la historia que más me acuerdo es la de Jonás y la ballena, porque salía, ¿no? Jonás nadando en el mar y el pez grandote atrás de él, ¿no? Entonces, es una historia que aprendemos así, pero la realidad es que la Biblia no está escrita para entretener a los niños, ¿no? Los niños tienen que aprender de ella, pero no es el propósito entretener a los niños. Y la historia de Jonás tiene un significado profundo que vamos a estar descubriendo juntos a través de estos miércoles, ¿no? Pero es una historia muy interesante. Si te fijas en el versículo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, ¿no? Y hasta aquí el libro parece como que va a empezar igual que los libros que hemos estado leyendo. Vino palabra de Jehová a Amós, y le dijo, ve y levántate y habla contra, y así, ¿no? Pero te vas a dar cuenta a través del libro de Jonás que a diferencia de los otros profetas empiezan a hablar palabra de parte de Dios al pueblo, ¿no? Y empiezan a decirle, arrepiéntete porque ha pasado esto, porque hiciste esto mal, y vienen estas cosas, y entonces el Señor te está dando esta advertencia y esta oportunidad de arrepentirte. Pero Jonás no es un libro así. Jonás nos va a empezar a contar la historia del profeta Jonás, ¿no? Y es una historia que vamos a ir viendo y vamos a ir, que tiene mucha aplicación para nuestras vidas y que, como te decía, es una historia que es más que una historia de niños, ¿no? De hecho, Jesús mismo la usa para hablar de la cosa más importante de su vida y de lo que vino a hacer por nosotros, que es su muerte y su resurrección. Si tú te fijas en Mateo 12, 39 al 42, no vayas ahí si quieres, te voy a parafrasear lo que pasa, ¿no? Pero las personas, los judíos le están pidiendo señal a Jesús, le dice, ¿qué señal haces tú para que te creamos, no? Y entonces Jesús les dice, esta generación perversa y adúltera busca señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la tumba, ¿no? Y dice, incluso termina diciéndoles, ¿no? Les dice, en el día del juicio, la gente de Nínive, que es la gente a la que se le mandó a predicar a Jonás, se va a levantar y va a juzgar a esta generación porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y he aquí alguien mayor que Jonás, ¿no? Y entonces, fíjate nada más, ¿no? Cuando Jesús está hablando de su muerte y su resurrección, está usando esta historia de Jonás. Y entonces, sea lo que sea que nos quiere decir esta historia, es algo muy
muy importante para nuestras vidas como cristianos, ¿no? Ahora, quiero que recuerdes también algo mientras leemos el libro de Jonás. El propósito de toda escritura en la Biblia es dar a conocer el carácter de Dios. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Dios, ¿ok? Y a veces vamos a ver personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, vamos a ver a José, vamos a ver a Moisés, vamos a ver a diferentes, pero no debemos de olvidar que el protagonista es Dios. Y todas las cosas que leemos y todo lo que está pasando está ahí para darnos a conocer a Dios y últimamente a Jesús, ¿no? Que es quien de una manera más perfecta nos revela a Dios en nuestras vidas, ¿sale? Entonces quiero que tengas eso en tu mente mientras leemos Jonás, porque es bien fácil perdernos en el maravilloso personaje que es Jonás. Pero bueno, si te fijaste en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿no? Y luego dice la instrucción que le da, ¿no? Curiosamente, sí tenemos otra referencia en la Biblia acerca de Jonás. Y la vas a encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, del 23 al 25. Si me acompañas, lo vamos a leer rápidamente. Segundo de Reyes 14. Y acá en el versículo 23 dice así, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había dado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. ¿Ok? Profeta que fue de Gad Ejer. ¿Ok? Eso es lo que sabemos o tenemos de contexto de Jonás. Ahora quiero hacerte unas preguntas. A lo mejor ya no te acuerdas, ya estuvimos en Reyes hace tiempo, pero Jeroboam II, a quien Jonás le profetiza, ¿es alguien bueno o es alguien malo? ¿Qué piensas? Malo, te estoy soplando. Es malo, ¿no? ¿Por qué es malo? Porque acuérdate, Jeroboam primero había puesto en Israel lugares para adorar a otros dioses, ¿no? Y entonces había llevado al pueblo lejos de Dios. Y por eso dice aquí, y Jeroboam II, que es al que vimos ahorita, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando alguien hace lo malo ante los ojos de Jehová, generalmente es alguien malo. Entonces no deberías de tener duda en decir que es malo, ¿no? Es malo, ¿no? Y entonces Jonás profetiza que este rey malo iba a recuperar o iba a conquistar reino para el reino de Israel, ¿no? Después en la Biblia, y de hecho lo acabamos de ver hace poquito, Jeroboam II es el mismo rey al que Amós le está predicando y le está diciendo arrepiéntete. Y acabamos de ver a Amós, ¿no? Y Amós habló muy fuerte contra el rey y contra el pueblo de Israel en ese tiempo, porque estaban bien o mal. ¿Cómo estaban? Mal, ¿no? Estaban mal. Y Amós, de hecho, en Amós 6, 13 al 14, con la profecía que él hace, está literalmente revirtiendo lo que Jonás había dicho a este rey. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros es difícil de verlo a simple vista, pero para alguien en esos tiempos, cuando tú empiezas a leer un libro y dice Jonás, hijo de Amitai, en tu cabeza estás pensando, ¿que no ese es el profeta que le dijo cosas buenas al rey malo? ¿No? Y entonces ya como que desde aquí tenemos que tener un poco de duda en nuestro corazón o en nuestra mente de ¿quién? ¿Jonás? ¿En serio? ¿El profeta ¿No? Entonces, por ahí ya empezamos así, ¿sale? Por lo menos un poco de sospecha, ¿no? Entonces,
vamos a empezar el libro, pero quiero que sepas que el libro tiene 4 capítulos y los capítulos son espejos de sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? El capítulo 1 va a ser espejo con el capítulo 3. Quiere decir, Jonás está con gente que no es judía, ¿no? En el primer capítulo va a estar con los marineros, en el tercer capítulo va a estar con la gente de Nínive. Y esos dos van a tener mucho que ver, capítulo 1 con capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 4 son dos instancias en las que Jonás hace una oración a Dios, y vamos a ver una parte buena de la oración y una parte mala de la oración también, ¿no? Lo que quiero que entiendas acerca de este libro es que vamos a ver un personaje algo extraño, ¿no? Como ya te dije, la historia va a estar llena de unos estereotipos, pero la Biblia nos los va a cambiar un poquito, porque vamos a tener al profeta de Dios, que usualmente el profeta de Dios es alguien bueno o es alguien malo. Bueno, ¿verdad que sí? Y vamos a ver que Jonás es malo y es rebelde y reclama a Dios y se enoja con Dios. Y luego vamos a ver a los gentiles, a los marineros, que los gentiles no conocen a Dios. Normalmente son buenos o son malos. Y luego son marineros, ¿no? Gente del mar, ruda. ¿Y sabes qué? Los vas a ver arrepentirse a la primera, ¿no? Y clamar a Dios y ofrecer sacrificio. Vamos a ver al rey de Nínive, que es el rey en ese tiempo, el reino más poderoso y más sangriento de la historia. Y lo vas a ver también clamando a Dios y arrepintiéndose rápido, con literalmente una predicación de Jonás de 5 palabras. 5 palabras. Yo ya llevo como 300, no sé, ¿no? Y 5 palabras en hebreo y el rey más poderoso se arrepiente. Incluso dice el libro que hasta las vacas se arrepienten, ¿no? Y vamos a hablar de eso porque en los siguientes estudios, ¿vale? Pero este libro está... si lo pudieras poner en términos del día de hoy, está escrito como una forma de sátira, una exageración de las cosas, y no es que quiere decir que la historia no sea real, porque es bastante real. Jesús la usa y la cita y dice, la gente de Nínive se va a levantar y los va a juzgar a ustedes, bueno, no a ustedes, sino a la generación, por lo que han hecho, ¿no? Entonces es una historia real, pero nos va a mostrar lo absurdos que podemos ser los seres humanos, ¿no? Y va a usar estas exageraciones para mostrar realmente los errores tan tontos en los que caemos, y sobre todo cuando decimos que tenemos el nombre de Dios, o cuando llevamos y decimos ser representantes de Dios. En la clase que estamos teniendo en los sábados de bases del cristianismo, estamos ahorita yendo a través de los mandamientos. Y el 4.º mandamiento, si te lo sabes, es que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y les explicaba yo que sí se trata un poco de no pronunciar el nombre de forma sin un peso, ¿no? O sin un motivo real. Pero esta palabra, tomar el nombre de Dios, tiene que ver también con portarlo. Es como, les digo yo, es como cuando traes, todos saben, ¿alguna vez has visto la escolta? ¿Verdad que sí? Cuando llega y que traen la bandera encima, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos decimos ser parte del pueblo de Dios, y cuando nos decimos ser cristianos, estamos tomando su nombre sobre nosotros. Y es como si lleváramos la bandera diciendo, esta persona representa a Cristo, ¿no? Representa a Dios. Y entonces, si nuestras acciones no reflejan lo que nuestra banderita dice, entonces estamos en un error grande, ¿no? Y es exactamente lo que la historia de Jonás nos va a mostrar. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al libro, ¿vale? Jonás 1, del 1 al 3, dice así otra vez para volverlo a leer, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces desde aquí vas a empezar a ver lo que te digo, ¿no? Jonás, el profeta de Dios, aquel que tiene la encomienda de hablar la palabra, se le da la instrucción de que vaya a Nínive,
Y otra vez, Nínive era el reino más grande, poderoso y sangriento de ese tiempo. Eran tan horribles que son aquellos que en la Biblia pone como que horadaban las narices de los que conquistaban y se los llevaban arrastrando kilómetros, ¿no? Era un reino realmente malvado, ¿no? Era un reino que no respetaba a las personas, no respetaba a Dios, no respetaba absolutamente nada. Y entonces Jonás escucha, dice, ve a predicar a Nínive, y él dice, vámonos, ¿no? Dice que se va a Tarsis. Y Omar, puse ahí una imagen, a ver si me la puedes poner, es la última. Quiero que te fijes, estoy aprovechando que tengo acá mi nuevo proyector, ¿no? Entonces, Jonás está acá en Gat-Efer, Nínive está para allá, se corta un poquito, pero está todavía más para allá. Y dice entonces la Biblia que Jonás llega, agarra un barco en Jope, gracias, y se va, ¿a dónde? Al otro lado, ¿no? Completamente del otro lado. Es como si Dios nos dijera, ve a predicar a Veracruz, y entonces agarramos para Puerto Vallarta, ¿no? Completamente del otro, y todavía peor, ¿no? Se fue lejos Jonás. Y esto es justamente parte del carácter de Jonás. Hasta ahorita nos podemos hacer esta pregunta y decimos, ¿por qué Jonás se fue exactamente al otro lado a donde tenía que ir? ¿No? Y hasta ahorita no sabemos, lo vamos a averiguar un poquito más tarde, pero quiero que sigas leyendo la historia conmigo. En el versículo 4 dice así. Entonces Jonás está en el barco, ¿no? Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, toda una historia. Jonás está en el barco. Número 1, empieza una tormenta horrible. Todos están asustados. ¿Dónde está Jonás? Dormido, ¿no? Dormido en el barco, ¿no? Entonces llega el capitán y lo despierta. Oye, ¿dónde está? ¿Qué está pasando, no? Levántate, fíjate lo que está pasando. Y entonces se levanta y le dicen, ¿de dónde eres, no? A lo mejor bueno, de hecho echan suertes, cae la suerte en Jonás. Y dice, ¿por qué por causa tuya está pasando esto? ¿De dónde eres? Y fíjate la respuesta de Jonás, les dice, él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Tú crees que Jonás teme a Jehová? ¿Por qué no? Por sus acciones, ¿no? Él está diciendo,
yo temo a Jehová, pero sus acciones no lo están demostrando, ¿no? Y fíjate aún más, porque le dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si Jonás sabe que Dios hizo el mar y la tierra, ¿por qué se le ocurre que va a poder escapar en un barco del Dios que hizo el mar y la tierra? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo ilógico que es? Y quiero detenerme acá y que reflexionemos un poco, porque es un poco gracioso Jonás, ¿no? Pero la realidad es que este libro de Jonás y realmente la mayoría de los libros en la Biblia están escritos como un espejo para que nos veamos en ellos, ¿no? Porque es bien fácil agarrar Éxodo y decir, ¿qué onda con el pueblo de Israel? ¿Por qué no creyeron en Dios? ¿Por qué se quejaban a cada paso en el desierto? ¿Por qué no podían simplemente ser valientes, ¿no? Y creer en Dios. Y es bien fácil decir, ay, sí, el pueblo de Israel, típicos israelitas. Pero la realidad es que en nuestras vidas, así las vivimos. Y es bien fácil decir, Jonás, no puede ser, mira qué barbaridades estás diciendo. Y la realidad es que muchas veces nosotros mismos decimos esas barbaridades, ¿no? Un poco lo que te estaba diciendo. A veces decimos ser cristianos, a veces traemos puesta la bandera de Dios, traemos puesto encima la etiqueta que dice, esta persona es de Dios, y nos comportamos como si no lo fuéramos. Y tenemos actitudes del mundo que no los fuéramos. Y luego entonces decimos, temo a Jehová. Y en verdad lo temes cuando estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y practicando lo que practicas. Y luego decimos, sí, es que Él es el creador del mar y la tierra y los cielos. Y no me someto a su control, ¿no? Y no me someto a su palabra. Y no le obedezco y no creo que Él es, ¿no? Hay una actividad que me gusta mucho que también le pongo a los jóvenes. Hace poquito se las puse. Y les decía yo, mira, la fe no tiene que ver con solamente decir sí creo. Como dice Santiago, ¿no? Dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Pero la fe tiene que ir respaldada con cómo vivimos y con nuestras acciones. No quiere decir que ganamos el cielo con nuestras acciones, pero nuestras acciones son un producto de una fe verdadera, ¿sí? Y entonces les pongo esta actividad y entonces paso a alguien, ahorita no voy a pasar a nadie, pero paso a alguien al frente y les digo, a ver, ponte acá enfrente, yo voy a poner una silla atrás de ti y hago como que pongo una silla y hago el ruido, ¿no? Y le digo, ¿tú crees que está la silla atrás de ti? Y están como, pues yo creo que sí, ¿no? Y todos los jóvenes lo están viendo a los otros y están, sí está, no está, ¿no? Y entonces está como, no, pues a lo mejor sí. Le digo, ok, siéntate. Y la silla sí está atrás, ¿no? Pero no sabe, y entonces es como, me siento o volteo a ver si sí está, ¿no? Y entonces, algo así es nuestra fe, ¿no? Si nosotros decimos creer en Dios y temer a Dios, el creador del cielo, del mar y la tierra, entonces, sin titubear, debemos de obedecer y acatar lo que Él nos dice y vivir la vida que Él nos manda que vivamos, ¿no? No podemos, como dice la Biblia, ser tibios o andar en un momento acá y en un momento acá, y dice, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que estar firmes en nuestra fe y en el Señor, ¿no? Y realmente cuando estemos leyendo esta historia de Jonás, cámbiale el nombre a Jonás y ponle tu propio nombre, ¿no? Ponle tu propio nombre. Porque muchas veces nos comportamos así de ridículos como se comporta Jonás, ¿no? Diciendo que amamos a Dios, pero haciendo todo lo contrario, ¿no? Ahora, la historia continúa y entonces los marineros le dicen a Jonás, ¿qué vamos a hacer contigo, no? Y Jonás dice, ¿sabes? O sea, échenme al agua, ¿no? Cuando me maten, cuando me ahogue, esto se va a acabar. Porque sé, y Jonás lo dice, ¿no? Sé que esto está pasando por mi causa. Porque ya no está el mapa, pero porque se había ido al otro lado, ya no lo puedo, no pasa nada. Pero porque se había ido al otro lado, él sabe, ¿no? Está consciente. ¿Cuántas veces también nosotros estamos conscientes del mal que estamos haciendo? O de que estamos de necios, ¿no? Quiero ponerte este ejemplo
porque no es solamente cristianos, ¿no? Sino aquellos que se les predica el evangelio y que hablan, se les habla el evangelio y se les dice, mira, ven, cree, aprenden, fíjate cómo este es el camino que lleva a la vida, y entonces se van al otro lado, ¿no? Y no llegan o no quieren entender, y entonces empiezan a pasar ciertas cosas, y esto va para los dos, ¿no? Porque si tú te fijaste o pusiste atención en la historia dice que la tormenta empezó, pero que poco a poco, ¿qué? Iba subiendo en intensidad, ¿no? Lo menciona dos veces, dice en el versículo 4, dice, hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces empieza fuerte, ¿no? Más adelante dice, en el versículo 13 dice, mas no pudieron, dice que, en el 13 más abajo dice, no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más, ¿no? Y la otra se me perdió, pero había otra parte donde también decía que el mar se iba embraveciendo, aquí está, perdón, versículo 11 dice, porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más, ¿no? Entonces, a cada momento que pasa, mientras Jonás está explicando, mientras está diciendo, mientras les está contando que según él teme a Dios y que cuál es el motivo, cada vez más el mar va embraveciendo poco a poco, ¿no? Y quiero decirte esto, ¿no? Porque cuando estamos en una situación en la que nosotros como Jonás sabemos que estamos haciendo algo mal, sabemos que estamos desobedeciendo un llamado de Dios, sabemos que estamos caminando hacia Tarsis en vez de hacia Nínive, por más miedo que nos dé ir a Nínive, pero estamos caminando hacia donde no es. ¿Sabes qué? Dios va a ir embraveciendo el mar cada vez más y cada vez más. ¿Por qué? Porque quiere que volteemos, quiere que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Y la voluntad de Dios no puede ser borrada, ¿no? Él quiere que volteemos. Ahora, quiero entonces darte estas tres, ¿no? Bueno, para terminar nada más quiero quiero que notes que los marineros hacen, dice Jonás, aviéntenme al mar y se va a aquietar. Y los marineros no quieren matarlo, ¿no? Dicen, hicieron todo lo posible por llevar el barco a la costa, pero no podían porque el mar se iba embraveciendo. Y entonces dice, clamaron a Dios, le dijeron, Dios, por favor, no queremos que esta sangre sea sobre nosotros. O sea, imagínate, los marineros, gente ruda, gente que no conoce a Dios, gente que tiene otras religiones porque eran paganos, no eran gentiles. Y le dice, Dios, te rogamos que no muramos nosotros por la vida de este hombre y que por el contrario, que no nos cuente esta sangre. Y así como que no queriendo lo avientan del mar y en ese momento se calma el mar, ¿no? Y fíjate cómo dice el versículo 17, dice, pero Jehová, Jonás, y yo te dije hace ratito, Jonás quería que lo aventaran para morirse, para ahogarse. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 17 dice, pero Jehová, o sea, lo que sea que Jonás quería hacer, Jehová tenía algo diferente para Jonás, ¿no? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ya hablaremos en el segundo capítulo acerca del pez. Solo quiero adelantarte que el pez sale en 2 versículos de la historia y no es el centro de atención. Entonces, por favor, la siguiente vez que pienses en Jonás, no pienses Jonás y el pez o Jonás y la ballena, ¿no? Sino que piensa en esto. Número 1, no podemos huir de Dios. No se puede huir de Dios. Yo no sé cuál sea el llamado que Dios te está haciendo. A lo mejor es el primer llamado a arrepentirte. A lo mejor es un llamado a servirle de alguna forma. No se puede huir de Dios. Hay un comentarista que dice, mira, huir de Dios, huir entre comillas, ¿no? Porque en realidad es en vano. Huir de Dios puede costarnos algo valioso, ¿no? No podemos huir de Dios. No hay un lugar en la tierra donde podamos escondernos. No hay tiempo que pueda pasar que Dios diga, bueno, está bien ya.
me olvido, ¿no? No se puede huir de Dios, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengas en tu vida que sabes que Dios te está hablando a hacer, necesitas hacerlo. Necesitas no ser como Jonás y estar agarrando el trayecto a Tarsis y ponerte los pantalones y ir a Nínive, ¿no? Como decía hace rato, sin importar qué tanto miedo te dé ir a Nínive, porque recuerda esto, Nínive era una nación que daba miedo ir a Nínive. Dios no le estaba pidiendo una cosa pequeña a Jonás, ¿no? Pero aún así, no podemos huir de Dios, ¿no? Ahora, tan solo piensa en esto. No hay absolutamente nada que Dios pueda pedirte para lo cual no te dé juntamente con ello también gracia para soportarlo, ¿no? No hay absolutamente nada. Si Dios te da un llamado, te va a dar también las herramientas para llevar a cabo ese llamado. No hay nada a lo que puedas renunciar que Dios no esté dispuesto a dártelo 10 veces más cuando obedezcas a Dios, ¿no? Entonces, recuerda eso. Esto, y como te dije al principio, es el carácter de Dios, ¿no? Y conocemos a nuestro Dios. No lo estamos conociendo apenas ahorita en el libro de Jonás. Lo conocemos ya de tiempo, ¿no? Y hemos estado estudiando acerca de la historia del pueblo y revelando cómo es Él. ¿Y tú crees que Dios es un Dios cruel que va a mandar a Jonás a Nínive para que le pase algo malo? ¿Sí o no? Yo pensé que ibas a decir, no. Claro que no, claro que no. Dios es un Dios bueno y que tiene solamente buenos pensamientos para con nosotros, ¿no? Buena intención para con nosotros. Lo que sea que te está llamando a hacer, necesitas obedecer. Porque punto número 2, entonces punto número 1 es no puedes huir de Dios. Punto número 2 es que desobedecer a Dios va a traer consecuencias. Y estas consecuencias van a ser personales en tu vida, va a haber problemas, va a haber dificultades, quizás enfermedades, y como la tormenta, ¿no? Van a ir, conforme más te niegues y entre más te quedas dormido en el barco, van a ir aumentando y aumentando, ¿no? Pero estas consecuencias no solamente se quedan en ti, sino que como Jonás, también afectó a quienes lo rodearon. Pobres de los marineros que se subieron al mismo barco que Jonás. Pobre de la gente que está a tu alrededor cuando te estás negando a obedecer a Dios. Porque las consecuencias de una desobediencia también van a afectar a los que nos rodean, ¿no? A nuestra familia, a nuestros seres queridos. Ninguna decisión que tomes en tu vida se toma en un vacío. Todas las decisiones involucran o afectan a otras personas, ¿no? Entonces, va a haber consecuencias para ti, va a haber consecuencias para los que te rodean, y estas consecuencias van a ir creciendo como la tormenta en forma incremental para que obedezcas. Pero número 3 es que Dios no nos abandona, sino que nos busca hasta el final. Aún en la peor desobediencia de Jonás, Dios tenía preparado un pez para Jonás. Y si no te sabes la historia, el pez lo va a vomitar en el capítulo 3 y va a estar a salvo, ¿no? Jonás no lo sabe aún y seguro va a estar muerto de miedo, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en el cual nos va a buscar hasta el final. Entonces recuerda esto, ¿no? El carácter de Dios es un Dios que nos quiere hacer pasar por cosas malas, no, pero va a usar cualquier método para traernos a Él, ¿sí? Ahora, ¿tú crees que si Jonás, ahora sí me pones el mapa, ¿tú crees que si Jonás se hubiera ido a Nínive, hubiera acabado en el mar? Hacia acá no hay mar, hacia acá es pura tierra, pura seguridad. Entonces, últimamente, ¿de quién es culpa que cayó en el mar y que se lo tragó un pez? De Jonás. Últimamente, ¿de quién es culpa que tengamos tantos problemas en nuestra vida y que estemos dándonos de topes por no querer obedecer a Dios?
¿de quién es culpa? Es nuestra, ¿no? Entonces, el día de hoy es un buen momento para agarrar el timón de ese barco y regresar y empezar a ir a Nínive, ¿no? Ahora, Dios nos va a seguir buscando hasta el final y tiene preparado para nosotros caminos que a lo mejor no nos van a gustar, pero que son necesarios. Hay una transformación que pasa en el estómago de ese pez, en Jonás, que veremos si es, si dio resultado o no en los capítulos siguientes, pero que tienen que dar resultado en nosotros. Toda tribulación, cuando viene de una desobediencia nuestra, tiene el objetivo de mostrarnos lo que debemos de hacer, nuestra condición, para que podamos arrepentirnos y entonces poder obedecer. Hay veces que nuestra vista de humanos es corta y no alcanzamos a ver nuestros errores, nuestros problemas. Entonces necesitamos pasar por esos tiempos de tribulación para poder abrir los ojos y ver y entender lo que estamos haciendo mal, arrepentirnos y agarrar el camino correcto. Entonces tienes tarea. Yo no sé cuál es tu llamado. Esto lo dice muchas veces el pastor y lo dicen aquellos que están en esta línea de Calvary, pero yo no estoy pensando en ti, yo estoy pensando en Jonás, ¿no? Pero el día de hoy quizás tú tienes un llamado. El día de hoy quizás estás desobedeciendo y estás necio yendo hacia el otro lado. Bueno, hoy es el día en el que el Señor te está diciendo, voltea y haz las cosas que sabes que te llamé a hacer. No importa que tan difícil parezca, yo voy a estar contigo, ¿no? Entonces, hagamos eso. Quiero terminar diciéndote algo importante, porque Jonás, la historia de Jonás, como vimos al principio, tiene mucho que ver con la historia de nuestro Señor Jesús. Y no en el sentido de que, más bien a diferencia de que Jonás desobedeció, Jesús obedeció completamente, ¿no? Obedeció hasta el fin, y por eso vemos esta metáfora del pez, que vamos a hablar un poquito más adelante, acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y está en el versículo 14, y lo dicen los marineros, y dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque Jehová tú has hecho como has querido, ¿no? Y es casi como un inverso a la oración de lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Ellos están orando, nosotros no queremos pagar por la culpa de uno, pero Jesús, siendo inocente, pagó por la culpa de muchos, ¿no? Y te voy a decir algo aún más importante. Jesús en la cruz, a través de su muerte y su resurrección, Él sufrió el vientre del pez, por ti y por mí. Y te voy a adelantar un poquito del capítulo 2. El vientre del pez simboliza la muerte. Vas a ir viendo a Jonás haciendo una oración diciendo, estoy en lo más profundo, estoy en el Seol, ¿no? Es la muerte, ¿no? Y Jesús ha pasado eso por nosotros. Jesús en su muerte y su resurrección ya vivió las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, si para Jonás fue difícil, para ti es fácil, porque Jesús ya abrió ese camino. Pero depende de ti, ¿no? Querer estar cerca de Dios, querer buscar tener una relación con Él, ¿no? Aceptar y someterte a su autoridad y entender y creer que Él es el Cristo y que vino a este mundo y que pagó nuestros pecados. Entonces, para nosotros es fácil. No desperdiciemos o no pongamos en poco lo que Jesús ya pasó por nosotros, por cada uno de nosotros. Y si ya eres creyente y entiendes esta verdad, te animo a que seas motivado por el amor de Cristo. No por la culpa, no por decir,
Jesús pasó todo esto por mí, entonces, no, porque Él lo hizo por amor a ti. Y es su amor, como dice el apóstol Juan, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor es una respuesta directa al amor que Él ya demostró por nosotros. Entonces el día de hoy, si eres cristiano, si eres creyente, si llevas en ti, si vas portando el nombre de Dios, demuéstralo, ¿no? Busca tener una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida que obedezca a los llamados de Dios y que lo haga por su amor, por el amor que Él ya nos ha dado. ¿Sale? Siguiente miércoles, vemos capítulo 2 y probablemente el 3 también, ¿sale? Pero por ahora es todo, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, gracias por este ejemplo que pones en tu palabra para nosotros. Te ruego que nos ayudes a ver esto como un espejo que nos enseñe nuestras fallas, nos enseñe las cosas en las que quedamos cortos, Señor, pero que al mismo tiempo demuestre quién eres tú, tu carácter, el amor que tienes para con nosotros, Padre, y que nos dé ánimos para seguir, para que si tropezamos podamos levantarnos y poner en alto tu nombre una vez más, Señor, en nuestras vidas. Te pido pues que el día de hoy nos animes a todos y que no seamos como Jonás, sino que seamos como Cristo, viviendo una vida para los demás y no para nosotros mismos. Señor, gracias por su vida, por su resurrección, por su sacrificio, por la vida nueva que nos revelas en Él, Señor. Te pido que pongas esa verdad en cada uno de nuestros corazones y nos animes a seguir y a vivir una vida digna de ti, solamente por ese acto de amor que sucedió en la cruz y 3 días después con la resurrección, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Adiós a los que están en línea.